Cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy más que nunca es cada vez más visible, y no solamente en Bolivia, sino en la sociedad mundial en general, que estamos en un periodo de grandes crisis de identificación, dicen algunos, crisis de vacíos cultural, dicen otros, además periodo de cambios cotidianos absolutamente vertiginosos, en los que no queda claro, por ejemplo, las fronteras entre lo que es la tecnología y los humanos, entre lo que es un celular y una persona, entre lo que es las fronteras entre los países, las fronteras de los sistemas, etcétera. Cambios vertiginosos en que muy estrechamente vinculados a esta era del Internet, que a la par de producir procesos de hiperindividualización muy fuertes, están también produciendo procesos de hipersocialización muy fuertes. Muchos autores, por ejemplo Melucci, habla de que justamente hoy en día, en que estamos en un proceso de hiperindividualización, es cada vez más claro que lo social solo se explica a partir de lo social. Por lo tanto, la hiperindividualización está absolutamente vinculado con lo social. Y en este periodo de crisis, en este periodo de cambios muy grandes, queda cada vez más claro que se requiere generar conocimientos, producir posturas, comprensiones que permitan comprender lo que sucede en la sociedad, de manera a poder, entre comillas, intervenir, es decir, ya sea aclarando lo que está sucediendo, visibilizando lo que está sucediendo, cuestionando un papel importante lo que está sucediendo, o aportando y proponiendo nuevas alternativas a lo que está sucediendo sobre los procesos en curso. Y en ese proceso, indudablemente las ciencias sociales juegan un papel fundamental, y entre las ciencias sociales la sociología por las características que tiene esta ciencia, juega un papel primordial. Para hablar justamente del tema de la sociología como una ciencia, como una disciplina que comprende que aporta en todo caso a comprender todos estos procesos complejos que estamos viviendo, hemos invitado a estar con nosotros a Jorge George, en realidad Comadina, sociólogo de formación básica, también con especialidad en sociología, y que actualmente es doctorante en sociología, y que además acaba de trabajar un textito, una investigación sobre cuál es el nivel, el estado de la cuestión, un paper sobre cuál es el estado de la cuestión en la sociología actualmente. Entonces, veremos qué pasa con la sociología. Mil gracias por estar con nosotros, Jorge. Bienvenido al canal. Encantadísimo, Alejandra. Voy a empezar por lo más claro. Es decir, generalmente de los sociólogos dicen que no salva la S, si no seríamos sociólogos, que no sociólogos, que en realidad lo único que hacemos es decir en científico lo que dice la gente común, etcétera. Es decir, generalmente no se sabe mucho qué hacemos, ¿no? Entonces empezaremos por eso, qué es la sociología y para qué, sobre todo, sirve la sociología. Wow, esa es una pregunta casi metafísica, diría yo. Pues para decirlo de manera abreviada, la sociología es una ciencia social que nace en Europa de la mano de Marx, de Durkheim y de Max Weber en el siglo XIX, y tiene una fabulosa expansión en el siglo XX porque se va bifurcando en distintas teorías, en distintas tendencias. Yo diría que la aspiración de la sociología es doble. Por una parte, generar conocimiento fundamental o académico acerca de la sociedad, pero claro, ahí el problema es cómo definimos a la sociedad, a los hechos sociales. Estos tienen que ver con instituciones, con personas, con acciones, hay toda una discusión. Pero digamos que el objeto de la sociología son los procesos sociales, ¿no? Los hechos sociales. Esta es una ambición de la ciencia social, producir conocimiento de las transformaciones que ocurren en la época moderna. Entonces la sociología está vinculada al nacimiento de la época moderna, a la sociedad industrial, el estado complejo, a la división del trabajo, a las tecnologías, a los procesos de migración del campo a la ciudad. Entonces, para organizar la sociedad de mejor modo es necesario conocerla, ¿no? Y Marx diría que además es necesario transformarla, y para eso serviría la sociología. Entonces, este es uno de los horizontes que se ha puesto a la sociología. Tiene implícito un programa de transformación social y de modernización de la sociedad, pero por otra parte podemos entender la sociología también como un saber aplicado. La sociología nos ayuda a entender problemas concretos, problemas de abastecimiento de agua, conflictos sociales, de organización del tráfico, de relaciones cotidianas,
Entonces, también hay una sociología que trabaja por problemas y que produce conocimientos que sirven para resolver problemas. A ver, voy a empezar por las dos definiciones y voy a mezclar. Ahora, estamos de acuerdo, la sociología surge en una etapa del modernismo, del crecimiento del modernismo, ¿no? Vinculado a esta idea de progreso, racionalidad, evolución. Correcto. Y hay algunos autores, entre ellos Melucci, que dicen, fucha, sí, pero cuando entra en crisis esta etapa, a partir de la década de los 70, entra la crisis, la era fordista, para hablar de estos procesos tecnológicos de los que tú estás hablando, también entra en crisis la sociología y se empieza a reinventar, empieza a rebuscarse. Constantemente. Y ¿no? Empieza a vislumbrar, y ahí voy a entrar a dejar de cederte la palabra, empieza a vislumbrar que la sociología también es una acción, en el sentido que produce conocimiento y construye sociedad, como tú ves el tema. Correcto. Yo diría que es después del mayo del 68 en Francia, en la década de los 70, hay una gran implosión en la sociología. De alguna manera, algunos autores advierten nuevos problemas, nuevos procesos sociales que no corresponden a la lectura de los teóricos de la sociología. Entonces, hay una verdadera implosión conceptual. Los conceptos centrales de la sociología, la sociedad como sistema, la idea de las clases sociales, la centralidad del trabajo, explotan y empiezan a confrontarse con nuevas realidades, con nuevos procesos, ¿no? La transformación de la sociedad industrial, por ejemplo, la aparición de nuevas categorías o segmentos sociales que empiezan a través de acciones colectivas a demandar intereses que no caben en las visiones clasistas, la complejidad de la tecnología que reorganiza la sociedad de otra manera. Sin embargo, esto no es una catástrofe, porque la sociología avanza en la discusión y en la polémica constante entre teorías. Entonces surgen nuevas glosas, nuevos desarrollos, nuevos conceptos y nuevas teorías. Se deja de pensar mucho la estructura social como una cosa, ya sea en su versión funcionalista parsoniana o marxista, y empiezan a emerger sociologías del sujeto, ¿no? El sujeto vuelve, el individuo, la subjetividad, la intersubjetividad, se empieza ya no a estudiar la macro sociedad, sino lo micro. Entonces, en esa confrontación, esa dinámica, esa razón polémica es uno de los fundamentos de la sociología. Es una ciencia deítica porque está siempre acompañada de contextos históricos que producen nuevos problemas y son leídos de distinto modo. Y es también una ciencia asertiva, en el sentido que implica una reflexión permanente de sí misma. Es decir, y eso tiene que ver con todo lo que tú decías muy bien, es decir, hay un montón de debates que algunos van a priorizar la estructura, otros las acciones, otros como Elías, que a mí me gusta mucho, que van a priorizar la idea de figuración y la necesidad de romper con dicotomías entre, por ejemplo, la acción y la estructura, entre el individuo y la sociedad, etcétera, etcétera, romper la sociología binaria. En este proceso de debates hay nuevas propuestas teóricas y metodológicas. Entonces ahora yo quiero ver todos estos debates de los que se ha hablado, es un poco lo que ha marcado la sociología a nivel internacional. Entonces yo quisiera un poquito aterrizar ya a lo que es la sociología en Bolivia. Y empiezo con una perspectiva histórica. A ver, danos unos hitos de cómo se ha ido o cómo ha ido transcurriendo el debate sociológico en Bolivia hasta los últimos años, para después ya entrar a ver qué pasa actualmente. Bueno, yo advertiría primero la presencia de una sociología especulativa, por una parte, y positivista antes de la llegada del marxismo a Bolivia, ¿no? Es el caso de sociólogos como Sánchez Bustamante, que tenía una fuerte inspiración comteana, un poco especulativa. Entonces, positivista, ¿no? Pero son los primeros balbuceos de la sociología en Bolivia, muy miméticos con relación a ciertas modas sociológicas extranjeras, sobre todo franceses. Pero creo que... de Francia, y simplemente para ir aclarando dos cosas, fue importante en la sociología. Absolutamente. Entonces, estamos hablando de qué épocas más o menos, ¿cuándo de principios surge? Del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX. También podríamos decir que hay ciertos antecedentes en la obra de algunos novelistas y periodistas, ¿no? Es el caso de
de Arguedas, de Medinaceli, de Jaime Mendoza. Hay intentos de Tamayo, ¿no? de pensar Bolivia a través de cierto tipo de categorías, que es un ejercicio de reflexión presociológico, si tú quieres. Pero creo que la llegada del marxismo a Bolivia, sobre todo después de la Guerra del Chaco, incluyendo las corrientes anarquistas, va a ser el inicio de una reflexión sociológica propiamente dicha en Bolivia, ¿no? Ahí ya se utilizan cierto tipo de categorías marxistas, la idea de la clase social, la estructura económica, la superestructura, el Estado. Y estas sociologías van a realizar los primeros esbozos de la textura social boliviana y van a implicar una influencia muy grande en las doctrinas políticas que emergen entonces, sobre todo el PIR, el POR, las versiones marxistas, trotskistas y estalinistas, y también del movimiento nacionalista revolucionario. Yo creo que después del 52 hay desarrollos más finos. Yo anoto, por ejemplo, la obra de Sergio Almaraz, que sin ser un sociólogo profesional produce un libro extraordinario que se llama El poder y la caída, donde hay conceptos ya de Wright Mills, de la estructura de poder, la de René Zabaleta Mercado. Posteriormente, creo que después de la década de los años 70, cuando se funda la Universidad Mayor, la carrera de Sociología en la UMSA, que acaba de celebrar su 50 aniversario, es cuando verdaderamente se puede hablar de las instituciones sociológicas en Bolivia. Y ahí nacen y se desarrollan sociologías muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la de Silvia Rivera, que da la vuelta a la perspectiva clasista para trabajar en base a la idea del colonialismo interno, lo indígena, reivindicando otro tipo de historias, qué sé yo, después Alison Spedding, Danilo Paz y otros sociólogos, ¿no? Y 10 años después de la creación de la carrera de Sociología en la UMSA, se crea la carrera de Sociología en Cochabamba. Entonces, esas son las dos instituciones fundamentales que han producido obras de sociología en Bolivia, de distintas tendencias. Y con esto termino esta partecita. Mi argumento es que ese campo paradigmático que antes había en la sociología, dominada por la lectura del marxismo, hoy ha hecho también implosión y estamos ante un campo no paradigmático donde hay una pluralidad teórica y metodológica muy marcada, ¿no? Los sociólogos trabajan con distinto tipo de instrumentos metodológicos y utilizan distinto tipo de teorías, ¿no? A ver, antes voy a entrar ahora a todas estas teorías y además un poco a lo que está pasando a nivel internacional. Empecé diciendo en el programa, estamos en una crisis de cambios, de vacíos, de rebúsquedas dentro de lo que es la sociología, y ahí sí hay grandes debates. A nivel internacional está el debate de los imaginarios, por ejemplo, metido por Castoriadis, el debate de Latour de los laboratorios sociales y el peso de los laboratorios sociales, el debate que se recupera de Elías sobre el tema de las figuraciones, es decir, el debate entre cómo se integra micro-macro, por ejemplo, cómo se integra acción y estructura. O sea, hay una serie de debates que están rondando en la literatura internacional y que también están a nivel nacional, justamente por el tipo de objetos de estudios que se están teniendo hoy en día. Tú acabas de terminar este paper, ¿cuál es el panorama que tú tienes de qué se está estudiando en Bolivia hoy en día, en términos sociológicos? Claro, hay una cosa que decir previamente, y es que a veces la gente mira a los sociólogos como bichos muy extraños que siempre están discutiendo de teorías, ¿no? Y es que la sociología no puede plantearse sin este debate, ¿no es cierto? Hay una razón polémica que la domina, por lo tanto, siempre está en la encrucijada de distintas teorías. Y yo he hecho un pequeño paper, un pequeño ensayo, que aspira luego a convertirse en un trabajo de investigación más meticuloso. Y he podido advertir que sí, estamos en un momento de crisis porque la sociedad en los últimos 20 años ha sufrido grandes mutaciones y grandes transformaciones. Por lo tanto, es ella misma la que está planteando nuevos problemas que los sociólogos transforman en objetos de investigación. Entonces, para mí lo más notable es esta transformación y emergencia de nuevos objetos. Pongamos algunos ejemplos. Es el caso de la revolución digital, las plataformas o redes sociales, ¿no? Hace 10 años nadie hablaba de eso, los usos eran muy restringidos del Internet y solamente accedían ciertos investigadores o algunas universidades. Hoy el uso masivo y extenso tiene
ha producido un movimiento sísmico, telúrico en la sociedad y ha cambiado la manera que tienen los individuos de relacionarse entre sí, pero también está cambiando las actitudes de consumo y las opiniones políticas, ¿no? El hombre ha dejado de tener una relación sensible cara a cara con otros hombres y puede actuar a través de estos medios, a través de estas redes. Entonces ahí hay un objeto nuevo de la sociología que está queriendo ser investigado. O el problema del consumo, justamente somos una sociedad de consumo, de bajo coste. El crecimiento económico y la globalización han expandido el consumo entre todas las clases sociales, entonces han cambiado nuestras percepciones con relación a la moda, a los objetos, a lo doméstico, a lo público. O el tema de la mujer, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres no es que no existía antes, sino que recién ha sido objetivado como algo que se debe estudiar y explicar. Entonces yo veo que al lado y a veces contra las teorías clásicas de la sociología, los nuevos sociólogos influidos por una serie de pensadores internacionales están produciendo nuevos objetos de investigación. Tú hablas, por ejemplo, de las teorías sobre lo imaginario. Pues creo que esa es una beta muy interesante, porque de pronto la sociedad ha dejado de ser algo considerado como un conjunto de cosas, de procesos o de estructuras, y la sociología se ha concentrado en la palabra, ¿no es cierto?, en el lenguaje como su propio objeto. Más que de Castoriadis, habría que hablar de la influencia de Lacan, ¿no es cierto?, en las ciencias sociales, el gran giro de la lingüística que está afectando nuestra percepción de la sociología. Dicho sea de paso, yo diría que, qué sé yo, la propia ciencia política ha brevado de estos aportes de la lingüística. Lo que quería decir es que ya es difícil comprender la sociología como un campo disciplinario acotado, ¿no es cierto? Hoy en día la sociología se presta, entre comillas, conceptos, argumentos, metodologías de sus primas hermanas, la antropología, la economía o la historia, de tal manera, el psicoanálisis, de tal manera que los objetos son construidos y estudiados a partir ya de un dominio mayor que son las ciencias sociales, ¿no? Que las teorías de género, ¿no? Las teorías queer, las teorías de la feminidad como un performance, también han influido notablemente y han producido un enorme giro en la mirada que tienen los sociólogos en torno a lo social, ¿no? La crisis ecológica plantea muchísimos problemas que están vinculados con el Estado, con la ciudadanía. Entonces hay una diversidad de universos teóricos que están en la mesa, ¿no? Y de alguna manera yo pienso que es posible lograr articulaciones o combinaciones de sociologías de tradiciones diferentes para construir estos nuevos objetos de estudio. Pues, sin embargo, siguen habiendo así lecturas absolutamente marxistas, lecturas absolutamente positivistas, siguen habiendo escuelas. Por supuesto, hay escuelas, pero yo no creo que haya una escuela dominante en el caso boliviano. ¿Cuál sería? Claramente lo era así el marxismo, ¿no? Pero ahora no encuentro una teoría que sobredetermine a las otras. Y es más, no encuentro una teoría general de la sociedad, ¿no? Los sociólogos clásicos aspiraban a ser un modelo que permita leer la articulación de todos los ámbitos y las esferas sociales, la economía, la política, la cultura, las clases sociales, un modelo, ¿no? Hoy en día pienso que la sociología se ve impotente en hacer ese tipo de modelos. Creo que ya ha pasado el tiempo de las teorías generales y los cambios que se están produciendo son tan rápidos que los acontecimientos escapan a la posibilidad de hacer un modelo general de la sociedad. Yo más bien hablaría de teorías específicas, ¿no? Teorías sobre, qué sé yo, la movilidad social o teorías sobre el género, etcétera. Entonces veo que el gran sueño y la ambición de la sociología de constituirse como una ciencia general de la sociedad ha fracasado, pero no por ello la sociología deja de aportar al conocimiento de lo social desde lecturas más profundas pero más parciales.
Felizmente, porque así podemos ver la complejidad en todo, porque cuando queremos hacer una teoría general a veces la complejidad, las peleas, las luchas. Exactamente. Sí. ¿No? Pero hay una cosa bien interesante, quiero entrar antes de ver la parte metodológica que tú has dicho, ¿no? Es decir, ahorita hay diferentes teorías, pero también hay una lucha por conceptos muy, muy grande y nos está costando muchas veces abandonar ciertos conceptos, por ejemplo, marxistas, es decir, acabamos de trabajar el tema de clase media, sí. Y sin embargo nos cuesta salir de ese concepto, esta categoría predeterminada, que a veces no nos dice nada cuando vemos la realidad, ¿no? Es decir, un empresario alteño que al mismo tiempo está yendo a China, etcétera, es decir, ¿qué es? ¿Es clase media? ¿Es clase alta? Que esas categorías con las que hemos estado acostumbrados a leer la realidad tal vez no nos estén diciendo nada y sin embargo sí estamos disputándonos. ¿Por qué esa dificultad que tenemos de abandonar ciertas categorías para tratar de avanzar en construir nuevas categorías acorde a la complejidad que estamos viviendo y a los cambios que estamos viviendo? Claro, ese tema es fascinante. Bueno, yo creo que no hay nada más cerrado que nuestras propias cárceles mentales, es decir, los conceptos que hemos aprendido y que han dejado de ser solamente sociológicos y se han vuelto parte del sentido común del gran público. Entonces cualquier persona habla de clases sociales, la prensa, la esfera política, etc., ¿no? Pero los sociólogos tienen el problema de que deben desconstruir esos conceptos para poder trabajar efectivamente. Y eso no es fácil porque hay otro concepto que debe sustituir al anterior. Entonces no se puede suturar todavía muy bien la continuidad entre las líneas tradicionales de la sociología y los nuevos conceptos. Comparto contigo esa tu hipótesis que lo más importante del oficio del sociólogo es la elaboración de conceptos, ¿no es cierto? La elaboración de nociones o ideas que permitan comprender un concepto, una teoría, es como una garra que puede asir alguna parte de la sociedad, ¿no? Entonces la sociología boliviana ha sido una sociología poco ambiciosa en la creación de conceptos, siempre ha seguido miméticamente modas, la teoría de dependencia, el marxismo, el estructuralismo, etc. Y su gran desafío es entonces no suprimir mentalmente toda esa herencia que es imposible, sino de tratar de leer lo clásico desde lo contemporáneo, de aquello que nos rodea, de nuestros propios problemas, de nuestra propia realidad. Y el problema es que incluso en las propuestas, digamos que podríamos decir más de aquí, entre comillas, que surgen, por ejemplo, la propuesta descolonizadora, etcétera, los mismos conceptos son muy difícilmente operacionalizables y se basan en imaginarios y en categorías que han sido occidentales, ¿no? Absolutamente. Eso lo decía Alison Spedding en el encuentro de investigadores que hemos tenido hace poco en la UNS, en sociología. Ciertos cientistas sociales se han apoderado, digamos así, de los estereotipos del discurso estatal, descolonización, buen vivir, y otro tipo de ideas que tienen un uso ideológico, ¿no? Buscan legitimar una situación política, un Estado. Y estos conceptos difícilmente han perdido, tal vez por su dispersión ideológica, su capacidad analítica. Entonces ya no podemos trabajar con ello. Han sido enunciados de una manera atractiva, son conceptos o eran conceptos muy sexys, pero ahora se han revelado como más bien obstáculos para lograr el conocimiento. Vacíos en algunos casos. Y quiero ¿no? terminar, porque ya se nos está acabando, y sé que muy rápidamente terminar con este tema. Esta disputa de conceptos, esta disputa teórica, no es cosa poca, porque eso significa cambios y desafíos metodológicos muy grandes. En el estudio que has hecho, ¿por dónde van las tendencias y los caminos metodológicos? Desgraciadamente te voy a pedir así un resumen muy grande porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, bueno, yo creo que así como hay una dispersión de objetos, hay también una dispersión de metodologías, ¿no? Algunos estudios, los estudios que tienen alcances macros y donde hay que levantar muchos datos, siguen utilizando la encuesta, que es un método, no los métodos sociológicos por definición. Entonces estos métodos sirven para ese tipo de investigaciones que involucran levantamiento de datos, demografía, actitudes, valores, etcétera. En el caso de los estudios que se hacen por el Internet, ese que ha hecho el AGETIC, que es un primer informe sobre el estado de las redes en Bolivia, se utilizan las encuestas, los estudios que hacen grandes equipos estatales o organismos internacionales también. Pero hay un momento en el cual
ese tipo de metodologías ya no sirven, porque hay que ir a conocer la percepción de los sujetos, de los individuos, de los niños, de las adolescentes, de las mujeres. Entonces la sociología utiliza técnicas cualitativas, ¿no es cierto? La observación directa, empírica, que es un legado de la antropología, la entrevista, etcétera. Entonces trabajan con métodos cualitativos. Entonces hay un relevo, yo diría, de metodologías entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y están empezando a surgir nuevas tecnologías, lo visual, por ejemplo, que aparece como un ¿no? elemento fundamental y que hay que saber manejarlo muy bien. Así es. Bueno, nos queda mucho que cortar todavía y mucho que hablar. Entre las cosas que quedan pendientes es por qué un apoyo más grande a la sociología, por qué la sociedad, te decía antes de entrar al set, que en la última encuesta nacional de valores, mundial de valores, Bolivia aparece como el país que menos reconoce el valor del conocimiento y de la ciencia. Entonces, si no reconoce el valor del conocimiento y la ciencia en general, ¿qué será de la sociología? Pero ese es un tema que hay que discutirlo. ¿Por qué en Bolivia no reconocemos el aporte de toda esta generación de conocimientos que también la sociología, en el que también la sociología juega un papel fundamental? Pero lo dejamos para otro programa. Claro, pero no me extraña. Aquí valoramos más a los futbolistas y a los folcloristas que a los científicos. Eso es definitivamente cierto. Mil gracias, George, por estar con nosotros y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy.